Vale, arranquemos este análisis enfrentándonos cara a cara con uno de los mayores mitos de la historia. Siempre nos han vendido que la época inmediatamente posterior a la caída de Roma fue un agujero negro de barbarie, pura decadencia y caos. Pero, a ver, la realidad, como vamos a desgranar hoy, es infinitamente más rica y apasionante. Así que vamos a sumergirnos directamente en la verdadera historia de esta transición. Es hora de borrar de la mente esa epíqueta de Edad Oscura. Lo que nuestro material de origen nos muestra no es ni de broma el fin de la historia, sino todo lo contrario. Estamos ante el violento, fascinante y épico parto de las naciones que hoy conforman Europa. Una etapa de pura reconstrucción civilizatoria. Para entender este rompecabezas, hoy seguiremos estos 6 puntos. Primero, los nuevos amos de Europa. Segundo, su cosmovisión épica. Tercero, la forja de los reinos. Cuarto, cómo los monasterios salvan la cultura. Quinto, los padres de Occidente. Y para cerrar, por qué esto es una auténtica epopeya. Vamos al lío. Punto número 1. Los nuevos amos de Europa. Veamos cómo toma forma esta historia cuando clanes guerreros toman las riendas de un imperio completamente destrozado. Imaginad el brutal contraste cultural. Los romanos veían a Germania como una tierra de salvajes. Sí, pero hasta el mismísimo historiador Tácito ya se había dado cuenta de la tremenda fuerza moral de estos pueblos en comparación con la corrupción del imperio. Los romanos tenían una maquinaria estatal asfixiante, superregulada y en clara decadencia. Y de repente irrumpen las tribus germánicas, sociedades sin apenas estructura estatal, basadas en la lealtad total a su rey, con un individualismo brutal y una justicia directa basada en la venganza o en compensaciones económicas. Era literalmente sangre nueva, libre y vital entrando de golpe en un mundo agotado. Pasamos a la segunda sección, la cosmovisión épica germánica. Ojo, porque para entender a estos pueblos hay que entender la mitología fatalista que les servía en la sangre. Y aquí tenemos el mayor choque cultural de la época. Por un lado, el cristianismo ofrecía un Dios creador, cercano, que garantizaba la salvación y el consuelo. Pero por otro lado, la religión de los germanos era grandiosa, pero profundamente pesimista. Sus dioses sabían perfectamente que iban a morir en el Ragnarok, y aún así luchaban sin vacilar. Para un guerrero germánico, el máximo honor era morir en la batalla y ganarse el Valhalla, o sea, es una ética empapada de sangre y destino, colisionando frontalmente con una teología de paz. Fijaos en El cantar de los Nibelungos. Seguro que os suenan personajes como Sigfrido o Brunilda. Estos mitos no eran solo cuentecitos para pasar el rato, eran el reflejo exacto de su sociedad. Aquí no hay un bien y el mal al estilo cristiano, hay honor, hay lealtad absoluta y hay venganzas descomunales. La vida es una lucha, la muerte es 100% segura, así que lo único valioso es afrontarla con coraje. Y esta misma esencia heroica es la que acabaría inspirando cosas como la leyenda del rey Arturo, Beowulf o mismamente, siglos después, a Tolkien. Tercer apartado, la forja de los reinos. Vamos a ver cómo estos guerreros nómadas empiezan a sentar cabeza y a montar verdaderos estados. Fijaos a qué velocidad vertiginosa cambia el mapa de Europa en unas pocas décadas. En Gran Bretaña entran anglos y sajones. En la Galia los francos se imponen y su rey, Clodoveo, da un golpe maestro convirtiéndose al catolicismo en el 496, convirtiendo a Francia en la hija primogénita de la Iglesia. En Italia los ostrogodos intentan asimilar la alta cultura latina. Es como si estos antiguos nómadas estuvieran recogiendo las piezas rotas del imperio para construir algo nuevo. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria. Lo que pasó en Hispania es una pasada. Los visigodos, con reyes como Leovigildo y Recaredo, no solo unifican la península con capital en Toledo, sino que se latinizan a fondo. Crean leyes superelaboradas y fundan ciudades desde cero, como Vitoria u Olite. Básicamente, Hispania se convierte en la nación más culta y rica de Occidente después de Italia. Fue ahí, precisamente ahí, donde nació la primerísima conciencia nacional europea. Cuarta sección, los monasterios salvan la cultura. Este es el punto de inflexión. El momento exacto en el que la espada tiene que cederle el paso a la pluma. Seamos sinceros, los germanos tenían la fuerza bruta y dominaban sobre sociedades más avanzadas que ellos, pero no tenían ni idea de cómo administrarlas. Quienes realmente mantuvieron el chiringuito a flote fueron los clérigos, los obispos, los monjes. Ellos eran los que sabían leer y escribir. Ellos fueron los que salvaron literalmente de la hoguera el derecho, el arte y la literatura clásica. Además, gracias a lugares como Irlanda, evangelizada por San Patricio, se creó una red de monjes viajeros que recorrieron toda Europa civilizando a los mismos bárbaros. Quinto apartado. Los padres de Occidente. Porque, claro, esta operación de rescate del conocimiento humano no fue casualidad. Estuvo liderada por auténticos genios.
Todo este batiburrillo cultural se sintetiza a una velocidad increíble. Destaca muchísimo el año 530 cuando San Benito funda Montecassino. Esto no era solo una iglesia más, los monasterios se convirtieron en la columna vertebral de Europa, centros de aprendizaje, de refugio y de auténticos motores económicos y agrícolas. Y es que la regla de San Benito es una genialidad por su equilibrio en medio de un mundo desquiciado. Su famoso hora et labora, 8 horas para rezar, 8 para trabajar o estudiar y 8 para dormir. Así de simple y así de efectivo. Estos tíos recuperaron tierras perdidas, introdujeron molinos de agua y en sus escritorios no paraban de copiar obras latinas. Un monasterio era a la vez una granja, una escuela, un hospital y una editorial. Si alguien merece el título de Padre de Europa, sin duda es San Benito. Para que os hagáis una idea del impacto de esto, la cita del historiador Edward Gibbon sobre el Papa Gregorio Magno da justo en el clavo. Roma, que había sido aplastada militarmente, resurgió de sus cenizas como una superpotencia espiritual que acabó conquistando a sus propios conquistadores. Mandar a 40 monjes evangelizar Inglaterra y que desde ahí la luz volviera a Germania es de esas ironías históricas que te dejan sin palabras. Y a la par, en España, teníamos a otra figura titánica, San Isidoro de Sevilla. Solo con esta frase que veis, Isidoro estaba plantando la primera semilla contra el despotismo político absoluto en Europa. Venía a decir que el poder no es un cheque en blanco por derecho divino. O gobiernas con justicia, o dejas de ser un rey legítimo. Punto. Pero es que, además de filosofía política, Isidoro de Sevilla hizo algo monumental: compilar las etimologías. Básicamente, la primera gran enciclopedia de Occidente. Agarró todo el saber clásico que sobrevivió y estructuró la educación en el trivium y el quadrivium, gramática, geometría, astronomía, en fin, estableció el libro de texto y el sistema educativo que usaría toda Europa durante los siguientes 1000 años. Casi nada. Y llegamos al último punto, la conclusión de todo esto. ¿Por qué fue una epopeya y no una edad oscura? Después de analizar todo esto, queda clarísimo que seguir llamando a los siglos del V al VIII una edad oscura es no haber entendido absolutamente nada. Ignorar el enorme esfuerzo de estos monjes y la potentísima energía vital que inyectaron las tribus germánicas es un error tremendo. Fue una época dura, sí, pero fue una verdadera epopeya de recomposición, un crisol donde se fundió el legado clásico, la moral cristiana y el vitalismo individualista bárbaro. Y eso nos deja con una reflexión brutal para cerrar el análisis de hoy. El mundo moderno, las naciones que conocemos, no surgieron de la nada ni en una época de paz aburrida. Nacieron del choque frontal, del absoluto caos y de la brillante y silenciosa disciplina de los monasterios. ¿Estaríamos aquí hoy si no se hubieran cruzado esos monjes y esos bárbaros guerreros? Es para pensarlo, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo análisis.